Buenas noches a todos. Mayo Educación Ejecutiva les da la más cordial bienvenida a nuestro webinar Fideicomiso de Adelantos, potenciador de la ejecución de obras públicas, el cual es transmitido a través de Zoom y de Facebook Live. Como saben, Mayo Educación Ejecutiva es una empresa que promueve una serie de programas y seminarios de capacitación continua relacionados a la administración de contratos y construction management. Es por esta razón que el día 24 de mayo se dará inicio al seminario especializado Fideicomiso de Adelantos, potenciador de la ejecución de obras públicas, donde también participará nuestro especialista Rafael Montoya Álvarez, presente en el webinar de hoy. Sin más preámbulo, presentamos a Rafael Montoya, empresario y abogado financiero. Cuenta con maestría en Derecho Empresarial en la U de Lima, con estudios de Administración y especialización en Finanzas en ESAN, Training y Capacitación Profesional en Estados Unidos y China, CEO de AIT Group, asesor de empresas en planeamiento y estructuración financiera y legal, brinda asesoría a contratistas en procesos públicos por todo el Perú. Cuenta con 11 años de experiencia liderando el financiamiento para el sector infraestructura, tanto en obras públicas como privadas. Especialista en gestión de financiamientos directos e indirectos para medianas empresas ante el sistema financiero. Ahora sí, vamos a iniciar nuestro webinar. No olviden dejar sus preguntas en el chat para que nuestro especialista las responda en el bloque final. A continuación, procederé a darle la palabra a nuestro docente. ¿Qué tal? Muchas gracias. En esta oportunidad quiero agradecer a Mayo Educación la invitación para este webinar y para el curso que vamos a dictar el 24 y 26 y vamos a tratar de ponernos en un contexto para que el curso sea de la mejor manera entendido, porque esta herramienta financiera del fideicomiso en la ejecución de obras públicas no es conocida, ¿ok? Entonces vamos a hacer una breve introducción. En primer lugar, fideicomiso de adelantos como potenciador de la ejecución de obras públicas. En primer lugar, ¿qué es el fideicomiso? Ok, vamos a situarnos rápidamente. El fideicomiso es un contrato de garantía, ok, es un contrato a través del cual se utiliza, se crea por ficción legal un patrimonio autónomo, es decir, independiente, individualizado de aquel que constituye un fideicomiso. En el mundo entero el fideicomiso es la reina de las garantías, es el contrato de garantía más confiable, más seguro y que definitivamente es más utilizado. Existen, por ejemplo, distintos tipos de fideicomiso. Existe el fideicomiso testamentario, cuando una persona dicta su testamento y tiene patrimonios que quiere utilizarlos con un objeto específico. Existe fideicomiso sobre activos que pueden ser inmuebles, sería un fideicomiso inmobiliario. Sobre bienes muebles sería un fideicomiso sobre bienes muebles. Existe fideicomiso sobre las cuentas por cobrar, sobre los flujos futuros de una obra. Entonces, todo esto se debe entender que es un contrato específico que por ficción legal crea un patrimonio intocable, crea una cápsula legal, crea una burbuja legal respecto de la cual el patrimonio que está dentro de ese fideicomiso no puede tocarse. Se dice que el fideicomiso no permite que sea embargable, que sea transferible, que sea inalienable el patrimonio que uno lo constituye. Y en el Perú el fideicomiso existe hace 30 años, ¿ok? Y hay alguna normatividad establecida en la ley de banca, ¿ok? Y también existe un reglamento. Sin embargo, en la obra pública, pese a que en la actividad privada el fideicomiso es utilizado como una garantía normalmente para las grandes obras y proyectos privados utilizados por el sector minero, el sector industrial principalmente, en el sector público no venía utilizándose. Y es por eso de que cuando se modifica el reglamento de la ley de contratación del Estado, que entró en vigencia el decreto supremo 344-2018, que entró en vigencia el 30 de enero del 2019, hace poco más de 2 años, se incorporó esta alternativa como una herramienta alternativa, reitero, a las fianzas y a las pólizas de caución como garantías que aceptase el Estado peruano cuando se trate de garantías para los adelantos. ¿Ok? El reglamento entró en vigencia el 30 de enero y estableció 3 requisitos. El primer requisito
es que solo aplica para obras, no aplica para hacer bienes, no aplica para servicios, no aplica para consultorías. El segundo requisito es que solo aplica para obras de cuantía igual o mayor a 5 millones de soles. ¿Ok? Y ahí tenemos un grueso paquete de obras igual o mayores a 5 millones de soles. Y el tercer requisito es que la alternativa, porque es importante precisar que el fideicomiso para los adelantos es una alternativa, no es excluyente de la fianza o póliza. Se sigue utilizando para los adelantos la fianza o póliza y esta es una alternativa adicional y se señala en el reglamento, en concreto el artículo 184, señala de que debe estar inserto en las bases, ¿ok? Entonces, 3 requisitos, solo para obras, igual o mayor a 5 millones de soles e incorporado en las bases del proceso. Sin embargo, pese a que esta herramienta potente está desde el 30 de enero, no se vino utilizando. No se vino utilizando y es ahí donde nosotros, y digo, quien habla, quien representa a IT Capital, que es una consultora financiera especializada en financiamiento de obras públicas, nos dimos cuenta que con la coyuntura política que existía en el Perú, el tema del Club de la Construcción, el tema Odebrecht, luego vino el tema, recuerden ustedes, el cierre del Congreso, nuevas elecciones, y para colmo de males, la pandemia mundial del COVID, que empezó el 6 de marzo del año pasado, pues nos dimos cuenta que el sistema financiero tradicional y el sistema asegurador habían endurecido sus condiciones de crédito y hoy en día está muy difícil acceder a fianzas o pólizas de caución, principalmente en el sector de contratación pública, principalmente, el cual también es considerado como un sector sensible. Y entonces es ahí donde el fideicomiso de adelantos cobra mucha importancia, porque es a través del fideicomiso en donde el contratista tiene la posibilidad de postular reduciendo su preocupación financiera, porque ahora solo tiene que conseguir la fianza de fiel cumplimiento. El fiel cumplimiento sigue siendo fianza o póliza de caución. Entonces, en ese contexto, el fideicomiso constituye una excelente alternativa para potenciar, y no es una competencia al sistema bancario o asegurador, porque yo te digo una cosa, si tú tienes una línea de fianzas en tu banco, vamos a suponer tú tienes una línea de 5 millones, y si 5 millones, y si toda obra pública tiene 40% de fianzas, 5 millones representaría más o menos una obra de 12 millones. Y entonces, en vez de utilizar tu línea de fianzas, esa línea que tú tienes aprobada en tu banco de 5 millones, y utilizarla en una obra, nosotros hacemos la reflexión financiera y decimos, ¿y por qué no la utilizas en esa misma línea de 5 millones solo para fianzas de fiel cumplimiento? Y consecuentemente tendrías la posibilidad de ejecutar obras hasta 50 millones, porque esa línea la utilizarías solo en fiel cumplimiento. ¿Ok? Vamos a ver quiénes son los actores del fideicomiso. Y acá veremos de que la ley señala de que el constituyente es la entidad pública, pero a su vez no solo es constituyente, sino también beneficiario, es decir, como titular de la obra pública, la entidad pública, por un lado, como titular de los fondos que va a transferir, también se convierte en beneficiario al ser el receptor de la obra. En segundo lugar, hay un custodio de los fondos, llamado también fiduciario. El fiduciario es una entidad supervisada por la SBS, ¿ok? Que cuenta con una licencia especial de la SBS y consecuentemente está autorizado para custodiar los fondos. En tercer lugar, hay lo que se llama un supervisor financiero, que es una entidad privada. Algunas de ellas están inscritas en la SBS y consecuentemente son aquellos que van a vigilar y van a validar y autorizar el desembolso de los flujos en la obra. El contratista interviene como un tercero interviniente, es decir, es el ejecutor de la obra, sin embargo, la ley le da la calidad de ser un tercero que firma la escritura pública, sin embargo, no deja de ser, digamos, un actor que va solo a enfocarse en ejecutar la obra, porque los fondos de ese fideicomiso se van a depositar
en una cuenta bancaria abierta especialmente por el fiduciario, que repito, es una entidad supervisada por la SBS. ¿Qué fondos se administran en este fideicomiso de la ley? Únicamente los dos adelantos. Y nos estamos refiriendo al adelanto directo y al adelanto de materiales. En otras palabras, en el fideicomiso solo se va a empaquetar los adelantos. El contratista va a seguir manejando su cuenta CCI, va a seguir teniendo la libertad absoluta sobre los abonos que le hagan de sus valorizaciones, y eso es una grandísima noticia para los contratistas, porque normalmente en el fideicomiso que se venía utilizando en las obras públicas, sucedía cuando, por ejemplo, un banco o una aseguradora te daba las 3 fianzas y decía, mi garantía va a ser el fideicomiso del 100% de los flujos de la obra pública. Es decir, ese banco emisor de las fianzas tomaba en fideicomiso no solo el dinero de los adelantos, que es el 30%, sino también el monto de las valorizaciones de la obra. Y entonces el 100% de los flujos futuros de la obra estaban garantizando la emisión de esas fianzas. Por eso es que decimos que ese fideicomiso, si bien se ejecuta en una obra pública, porque existe hasta el día de hoy, no deja de ser un fideicomiso privado. ¿Por qué? Porque el fiduciario es elegido por el banco o aseguradora, el supervisor es elegido por el banco o aseguradora, y ese fideicomiso, quiero que te olvides, lo dejes a un costado y sepas que el fideicomiso del artículo 184 y 185 del reglamento es otro fideicomiso. Es un fideicomiso especial en donde el constituyente, repito, es la entidad pública, firma el contratista, firma el supervisor directamente una escritura pública, ya no necesitas fianzas, eso es buenísimo, ya no necesitas evaluación, y estamos pasando de un sistema en donde antes el adelanto era un documento, se garantizaba con un documento llamado fianza o póliza de caución, estamos pasando a otro sistema en donde los fondos de los adelantos son transferidos, pero custodiados por una empresa especializada llamada fiduciaria. En el Perú existen solo 5 fiduciarios que están actuando en el mercado, y a la vez supervisado por una empresa especializada que se le llama supervisor del fideicomiso y que no tiene nada que ver con el supervisor de obra. ¿Ok? Entonces, punto muy importante, solo se fideicomisan los adelantos, no así las valorizaciones. ¿Dónde se depositan los fondos? Los fondos se depositan en las cuentas bancarias que va a abrir el fiduciario. El fiduciario va a abrir una cuenta bancaria en el banco que se pongan de acuerdo. No hay un banco específico. En el banco que se ponga de acuerdo con el contratista, se abrirá la cuenta bancaria. Y se abre una cuenta bancaria adelanto directo y una cuenta bancaria adelanto de materiales para el fideicomiso, y ahí se van a depositar. En tercer lugar, ¿cómo es la operatividad del pago del fideicomiso? Normalmente, una vez al mes, ¿ok?, el contratista solicita un desembolso. La ley señala de que tanto el adelanto directo como el adelanto de materiales tienen que guardar perfecta coherencia con el cronograma de ejecución de obra y el cronograma de adquisición de materiales. Entonces, en la práctica, y dependerá de cada contrato de fideicomiso, porque repito, cada obra, si bien tiene a nivel de redacción de contrato un mismo texto con cláusulas generales, lo importante es que quiero que sepan de que cada obra tiene un cronograma de desembolsos a la medida, porque cada obra es distinta, tiene distintas partidas, distintas fechas, distintos montos. Entonces es muy importante que se sepa que cada fideicomiso tiene que hacerse a la medida, porque mes a mes uno pide un desembolso en base al cronograma de ejecución de obra y en base al cronograma de adquisición de materiales. Ya en el seminario les explicaremos cómo se hacen estos cuadros, de qué forma hay que activarlos, cuál es la forma coordinada responsablemente en forma colaborativa entre la entidad, el supervisor y el contratista, cómo se tiene que hacer esos cronogramas, los cuales se insertan como anexo a la escritura pública del fideicomiso. En la práctica, una vez al mes se pide un adelanto y ya está previamente establecido las partidas que tú puedes solicitar tanto a nivel de adelanto directo como adelanto de materiales.
Y existe un procedimiento operativo que se ha hecho una práctica. El supervisor tiene 2 días para supervisar el fideicomiso y luego de ello, con el visto bueno del supervisor a tu pedido de adelanto, también se le comunica a la entidad, la cual también tiene 2 días para observar o no este visto bueno del supervisor. Transcurridos los 2 días que tiene la entidad para observar, el día quinto, el fiduciario, es decir, el custodio de las cuentas bancarias, debe transferir el dinero a las cuentas bancarias del contratista. Entonces, en la operativa regular del contrato de fideicomiso, todos los fines de mes haces tu checklist de las partidas previamente acordadas en los cronogramas de desembolso y se pide, el supervisor del fideicomiso tendrá 2 días para dar su visto bueno, 2 días la entidad para establecer alguna observación si lo hubiere, y el día quinto el fiduciario transfiere a la cuenta del contratista. Dicho sea de paso, dependerá de la envergadura de cada obra y del tiempo o plazo que estos pagos puedan hacerse también en forma quincenal. Ahora, ¿cuánto tiempo demora en constituir un fideicomiso de adelantos de obra? Hay que tener en cuenta de que el fideicomiso, según el propio artículo 184, debe empezar al día siguiente de firmarse el contrato de obra. Y la norma habla de que se tienen 30 días para iniciar los trámites correspondientes. El mercado lo está interpretando que son 30 días para pedir la solicitud de fideicomiso. Y eso es importante. Hay otros que lo están entendiendo como que ese es el plazo para formalizar ya la escritura pública, pero no, en la práctica, uno al día siguiente de firmado tu contrato de obra, tú ya puedes pedir que los adelantos se constituyan a través de fideicomiso, presentarás una solicitud y consecuentemente se inicia con la elección que hace según la norma del fiduciario. La norma establece que el fideicomiso se inicia cuando el contratista paga los derechos de estructuración del fideicomiso. Entonces, en la práctica, la entidad pública envía correo a los fiduciarios, recibe las propuestas del mercado y se las entrega al contratista para que él elija, no solo en base a precios, sino en base a confianza, a seguridad, a prestigio de cualquiera de los 5 fiduciarios, y pague los derechos de estructuración, que en la práctica estos derechos van desde 8.000 a 10.000 soles por única vez la estructuración del fideicomiso. Repito, es muy importante que en la estructuración se hagan los cuadros, los cronogramas de desembolso a la medida de cada obra. Eso es muy importante. Este trámite te puede durar más o menos unos 5 días hábiles y luego de ello, firmado la escritura pública, recién a partir de ese momento, el contratista ya podría pedir que los adelantos se transfieran a las cuentas del fideicomiso. En otras palabras, primero se firma la escritura pública de fideicomiso, al día siguiente de la escritura, el contratista presenta la solicitud a la entidad con sus facturas de los 2 adelantos y le dice, en virtud al contrato de fideicomiso firmado, por favor, sírvase transferir los adelantos a las cuentas bancarias del fideicomiso. Una vez que el dinero esté en las cuentas bancarias, el contratista ya podrá solicitar su primer desembolso. Y el primer desembolso tiene una característica especial, porque los desembolsos pueden ser de 2 tipos. Pueden ser o anticipos, es decir, pagos que el contratista va a hacer en el futuro, o pueden ser devoluciones o liquidaciones de pagos que el contratista ya hizo en el pasado. Y entonces, el día 1, en la vida del fideicomiso, es muy importante tener en cuenta que el contratista, cuando el día 1 del fideicomiso pida el desembolso, va a poder pedir o un anticipo o una devolución de un pago que ya hizo. Obviamente, ya sea del adelanto directo o ya sea del adelanto de materiales, y ambos íntimamente vinculados al objeto del contrato, es decir, la propia ejecución de la obra. Y cuando uno pide un anticipo, tiene que sustentarlo con documentos. Y se señala de que los documentos sustentatorios de un anticipo se les denomina documentos transitorios o provisionales. Y es ahí donde el contratista deberá presentar una orden de compra,
una cotización de servicios, un borrador de contrato, una propuesta. Esos son los documentos transitorios porque son provisionales para que te puedan dar el anticipo y luego el mes siguiente, el día 31, el contratista tendrá que liquidar o sustentar ese pago anticipado. Y entonces cuando te toca liquidar o sustentar un pago ya recibido, a eso se le llama, tienes que presentar documentos finales. Y los documentos finales ya son la factura, la guía de remisión, la constancia de transferencia bancaria, la guía de ingreso a almacén, el contrato final con el proveedor. Entonces, es muy importante tener en cuenta que los pagos pueden ser o anticipos o devoluciones y que cada documento, dependiendo de la partida, ya sea que se trate de un gasto de materiales, ya sea que se trate de un gasto de proveedor, ya sea que se trate de una partida de planilla, porque el adelanto directo también puede ser utilizado para planilla, ya sea que se trate de la devolución de tributos, porque también se puede pedir la devolución del IGB de la factura de adelantos, ya sea que se trate de un gasto financiero, que también se permite utilizar ese dinero en el adelanto directo, tendrás que presentar los documentos transitorios o los documentos finales. ¿Cuánto tiempo dura el fideicomiso? El fideicomiso dura lo que dure el monto de los adelantos. Y por eso se establece que más o menos, dependiendo, buscando una media, el fideicomiso no debería durar más de 6 meses. Entre 4 o 6 meses es el promedio, salvo que se trate de obras mayores del plazo de un año. ¿Ok? El fideicomiso de la ley del artículo 184 es un fideicomiso de gastos. Repito, el contratista va a seguir manejando su cuenta CCI, donde le pagan sus valorizaciones y donde le restarán sus amortizaciones de los adelantos. Pero las cuentas bancarias que recibieron los adelantos únicamente van a existir hasta que se acabe el dinero de la obra. Una vez que se acabe el dinero de los adelantos, perdón, se acabó el fideicomiso y el contratista seguirá ejecutando la obra en forma independiente utilizando su cuenta CCI. Ya hablamos del plazo, ¿cuánto cuesta constituir un fideicomiso? Ya les dije que normalmente la constitución de un fideicomiso cuesta aproximadamente entre 8,000 o 10,000 soles, que se llama la estructuración, es un costo fijo, es un costo flat de mercado, y luego de eso tiene el segundo y último costo, son la custodia o administración mensual, y ahí en promedio el fiduciario te cobra entre 3,000 a 5,000 soles y el supervisor también entre 3,000 a 5,000 soles mensuales. En otras palabras, ¿cuánto te cuesta un fideicomiso? Primero, derecho de estructuración, 8,000, 10,000 soles. Mensualidad, asumiendo que el fideicomiso podría durar 6 meses, como le he mencionado, porque es un fideicomiso de gastos, estamos hablando que te cobre 4,000 soles el fiduciario y 4,000 soles el supervisor, son 8,000 soles mensuales. Por 6 meses, estamos hablando de 32,000 soles más los 10,000 soles que te costó la constitución, son 42,000 soles lo que te costaría el fideicomiso y que estoy seguro es una cantidad súper inferior a lo que te costaría las primas de las fianzas, pero con el gran beneficio de que firmaste directamente la escritura pública. Nosotros hemos hecho una media de los costos comparativos entre sacar los adelantos con fianzas o pólizas y sacar el fideicomiso, y normalmente estos 42,000, 45,000 soles fijos que te cuesta el fideicomiso en un plazo de 6 meses, más o menos en obras hasta 8 millones se equiparan igual que las fianzas y que las cauciones. Pero luego cuando la obra es mayor de 8 millones, los costos del fideicomiso son sustantivamente menores, sustantivamente menores. Y ni hay que hablar cuando la obra es mucho mayor, de mayor cuantía. Esto ya lo hemos hablado. ¿Es más caro el fideicomiso que otros contratos financieros? No. El fideicomiso diríamos que al tener un costo fijo es mucho más rentable financieramente porque no solo no estás utilizando tu línea de fianzas, no solo no estás pasando por una evaluación financiera, sino que solo directamente firmas una escritura pública con la entidad y además a un costo fijo sin importar el monto de la obra. Finalmente, acá en este cuadro, ustedes podrán ver un comparativo. Esta es una obra de 10 millones
a un plazo de un año, 365 días, a una tasa promedio de mercado de lo que te cuesta las fianzas a un contratista, y veremos que, por ejemplo, la fianza de fiel cumplimiento, que sería el 10%, se estaría gastando 37.500 al plazo de un año. Efectivamente, en el fideicomiso también tienes que pagar la fianza porque, repito, el fideicomiso solo es para los adelantos. Sin embargo, esto se hizo con los adelantos aplicados bajo la norma COVID, o sea, 15% adelanto directo y 25% adelanto de materiales. Como bien saben, los adelantos normalmente son a 6 meses, y fíjense ustedes, sumando los costos de las primas de fianzas, que no los tienes en el fideicomiso, esto comienza a ser mucho más ahorrativo para el contratista. Y estamos hablando de una obra de 10 millones. Imagínense ustedes cuando la obra comienza a incrementar su cuantía. Esta es la información, querido amigo, que queríamos compartir contigo en este webinar. Vamos a ser respetuosos del tiempo, vamos a quedar para las preguntas que nos quieran hacer, porque la idea es que ya en el seminario, que te invito a que asistas, vamos a ir mucho más a detalle de en qué consiste el contrato, cuáles son las cláusulas generales, cuáles son los cuadros que te recomendamos, los cuadros de desembolsos que te recomendamos que se hagan a la medida de tu obra, cómo tienen que ser los documentos de sustento de cada partida, ya sea que se trate de anticipos o de devoluciones. Te vamos a señalar también qué entidades fiduciarias están en el mercado, qué entidades supervisoras están en el mercado, establecer alguna diferencia, alguna característica entre todos estos actores, y sobre todo conocer qué derechos vas a tener como contratista para ejecutar tu obra a través de esta herramienta potenciadora, como es el fideicomiso de la ley, del artículo 184 y 185 del reglamento de la Ley de Contratación del Estado. Quedo a las preguntas que tengan en este foro. Gracias, Rafael, por esta presentación. Acá tengo unas preguntas, las leo, ¿te parece? Sí, por favor. Dice, ¿cuánto en porcentaje con el costo del fideicomiso representa para el contratista y para la entidad el poder asumir el fideicomiso? Mantenimiento, supervisor del fideicomiso, etcétera. Buenísimo. Tal y como le he mencionado, fíjese, según en este cuadro que estamos mostrando, el fideicomiso te cuesta entre 42.000 o 50.000 soles. Entonces tú le sacas el porcentaje sobre el costo directo de la obra y normalmente irá, digamos, bajando inversamente proporcional. Mientras el monto de la obra sea mayor, el porcentaje que representa el fideicomiso, dado que el costo es fijo, es sustantivamente menor. Bien, también hay una pregunta que dice, ¿cuál sería el procedimiento para que el contratista cobre por el adelanto directo y cuánto tiempo toma ese pago? Normalmente el primer pago, que incluye la transferencia formal que hace la entidad pública luego de firmado el contrato de fideicomiso, como lo he explicado, el contratista luego de firmado el fideicomiso pide formalmente que los adelantos se transfiera a las cuentas del fideicomiso, agregando sus facturas. Ese primer pago normalmente demora 15 días calendarios, pero luego la mecánica ya mensual solo exige de que sea 5 días. Al quinto día calendario ya debería tener cada mes el contratista recibido los pagos cuyos desembolsos ha solicitado. Bien, en el caso de los adelantos directos, ¿el pago del 10% es directamente o tiene que acreditarlo de alguna manera? Cabe señalar que en la Ley de Contrataciones del Estado, el adelanto directo es 10% del contrato y sin ningún sustento técnico, solo la carta fianza. Es una excelente pregunta. Efectivamente, la Ley de Contratación del Estado y su reglamento no precisan de qué forma tiene que entregarse el adelanto. A diferencia del adelanto de materiales, que sí, la ley también es muy genérica y señala de que debe desembolsarse en coherencia con el cronograma de ejecución de obra y el cronograma de adquisición de materiales.
Sin embargo, las opiniones del OCE indican de que el adelanto directo es una suerte de capital de trabajo, una suerte de financiamiento que tiene el contratista para la obra. En la práctica, hemos propuesto de que el adelanto directo se entregue a través de un cronograma que va de 3 a 5 meses, ¿ok? Esto se tiene que promover colaborativamente un acuerdo entre la entidad pública, el contratista y el supervisor, de tal forma que el adelanto tampoco se entregue el 100% en la cuota 1, sino que ese adelanto directo se puede entregar en 3, 4 o máximo 5 armadas para que guarde relación con la ejecución de la obra. Bien, José ya me pregunta si este sistema funciona también en contratos privados. Sí, claro, José. El fideicomiso como contrato también aplica perfectamente para la contratación privada. Y es más, en la contratación privada normalmente se utiliza el fideicomiso para administrar los flujos futuros. Lo utilizan mucho las empresas mineras, las empresas industriales. Y yo creo que ha llegado el momento en donde el fideicomiso también puede utilizarse en las relaciones privadas que tienen los consorcios con los subcontratistas. Porque todos sabemos de que una obra lo gana un consorcio, pero luego ese consorcio también tiene sus propios proveedores, también tiene sus propias contratas, y ahí también existe un movimiento financiero de otorgamiento de garantías. Entonces el fideicomiso es una herramienta buenísima porque otorga seguridad y confiabilidad en la entrega de los adelantos. Bien, de acuerdo al reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, desde la firma de contrato hay un máximo de 15 días calendario para el inicio de obra y uno de los requisitos es el pago del adelanto directo, si es que lo hubiese. Si el fideicomiso puede formarse hasta 30 días calendario, ¿el contratista pierde el derecho para el adelanto directo o es que luego se regulariza? Otra buena pregunta. Dado que la norma señala de que se tienen 30 días para iniciar los trámites de constitución del fideicomiso, en teoría, el contratista pudiera pedir el día 30, que es el último día que tiene para pedir el fideicomiso de adelantos, tanto el adelanto directo como el adelanto de materiales. Sin embargo, nosotros recomendamos que el fideicomiso se pida dentro de los primeros 8 días siguientes a la firma del contrato de obra para que no sea interpretado por las entidades públicas como que uno ha renunciado al adelanto directo y solo quiere el fideicomiso del adelanto de materiales. Repito, pese a que la norma señala de que se tiene 30 días para el trámite del fideicomiso, aconsejamos de que se pida dentro de los 8 primeros días para que quede clarísimo y no quepa duda alguna de que se está pidiendo tanto por el adelanto directo como por el adelanto de materiales. Bien, ¿hasta qué monto de contrato aproximadamente es rentable un fideicomiso para un contrato de un año? Yo diría que la pregunta hay que tomarla de otra forma, es decir, comparativamente, si uno compara los gastos entre fideicomiso y fianzas o pólizas de caución, hasta los 8 millones los costos son similares, ¿ok? Recordemos de que la ley permite aplicar el fideicomiso para obras desde 5 millones hacia arriba, ¿ok? Es un dato muy importante que me estaba olvidando. La figura del fideicomiso para los adelantos fue recogido también como una modificación especial que tuvo el reglamento de los procedimientos especiales de contratación, los famosos procesos PEC de la reconstrucción con cambios. Como bien sabemos, se rigen por un reglamento especial, el Decreto Supremo 071, que luego fue modificado. El artículo 78 de este reglamento fue modificado e incorporó la posibilidad de pedir el fideicomiso para los adelantos, con una precisión especial. Esa norma que es especial no distinguió el monto mínimo de la obra. Entonces, podría interpretarse que para los procesos PEC, sin importar que la obra sea igual o mayor a 5 millones de soles, podría utilizarse el fideicomiso para obras menores. Y entonces, digo yo, financieramente, los costos hasta una obra de 8 millones oscilan muy similares a gestionarlo con fianzas. Pero el principal valor agregado es del utilizar la figura del fideicomiso
No es tanto el costo en obras hasta 8 millones. Por encima de 8, definitivamente los costos del fideicomiso se disparan hacia abajo y el ahorro es sustantivamente mayor. Pero decía yo que el principal valor agregado es que ya no necesitas una evaluación para fianzas. Solo te limitas a conseguir tu fianza de fiel cumplimiento y luego los adelantos los pides con fideicomiso. Bien, Rafael. Javier Narváez nos pregunta, ¿cómo se recupera el adelanto una vez que se ingresa al fideicomiso? Es que el adelanto no hay que recuperarlo, el adelanto hay que utilizarlo. Se entiende que el adelanto uno lo pide para ejecutar la obra, si es un adelanto directo o un adelanto de materiales. Bien, Alberto Hidalgo nos dice, ¿el costo del fideicomiso estará en el presupuesto de la obra como gasto general, al igual que el costo de las fianzas? Sí, sí. A medida que la herramienta del fideicomiso está siendo cada vez más utilizada, ya existen entidades públicas que ya hicieron suyo esta propuesta, esta difusión del fideicomiso. Por ejemplo, hay algunos gobiernos regionales que ya lo vienen utilizando, como el gobierno regional de Cajamarca, el gobierno regional de Tacna, el gobierno regional de Loreto, algunas municipalidades. A nivel de gobierno central lo viene utilizando PRONIS, ¿ok? Lo viene utilizando PRONIET, lo viene utilizando Provías descentralizado, acaba de convocar su primer proceso con fideicomiso de adelantos. En esa línea, el fideicomiso ya viene siendo conocido por la mayor cantidad de entidades. Bien, Catherine Torres nos pregunta si en los gastos generales de la propuesta económica sobre la base del expediente técnico se ha considerado costos de fianzas, ¿cómo se actuaría en caso se decida optar por el fideicomiso? Sí, esta pregunta tiene relación con la anterior, que disculpen, me fui un poco señalando qué entidades públicas venían aplicando el fideicomiso. Efectivamente, el gasto financiero normalmente reconocido en los gastos generales de un presupuesto, generalmente incorporan las primas de las fianzas, ¿ok? Dependerá de la cautela que tenga la entidad pública que incorpore el fideicomiso desde las bases para que pueda prever ese costo. Sin embargo, en la práctica, ¿ok? En la ejecución propia del fideicomiso, cuando se trata del adelanto directo, sí se está autorizando la devolución, por ejemplo, de la prima de la fianza de fiel cumplimiento dentro del adelanto directo a través de un fideicomiso. Por ejemplo, también se le está reconociendo la devolución de la prima de la póliza CAR, que es la póliza contra todo riesgo de la obra, que paga el contratista, también se le puede reconocer al momento de aplicar el fideicomiso de adelanto directo. Bien, Rafael, nos preguntan si debe considerarse la incorporación de los cronogramas de los desembolsos de adelantos en el contrato de fideicomiso. Claro, ese es el kit del asunto. O sea, nosotros hemos tenido fideicomisos en donde no se tuvo la precaución de establecer específicamente como anexos, como partes integrantes, los cronogramas de desembolso. ¿Y qué es lo que ha generado? Porque, como repito, la ley es muy genérica y señala que se tienen que entregar conforme a lo que señala la ley. Pero la ley no dice nada sobre el adelanto directo y dice muy poco sobre el adelanto de materiales. Lo vincula únicamente al cronograma de ejecución de obra y al calendario de adquisición de materiales. Pero yo siempre digo que el calendario de adquisición de materiales, más que un contrato de adquisición mensual de materiales, es un calendario de uso de materiales mensual, ¿ok? Porque el contratista no adquiere mensualmente los materiales, pero sí los usa mensualmente. Pero lo cual no quita que por eficiencia logística o eficiencia comercial, el contratista no pueda desde el día 1 adquirir los materiales para asegurar precio, para asegurar fabricación, para asegurar traslado, transporte, lo que fuese. Entonces, justamente es ahí la importancia de establecer los cronogramas de desembolso debidamente conciliados colaborativamente entre la entidad pública, el supervisor y el contratista, para que luego los desembolsos mensuales que se hagan en base a ese patrón, en base a ese cronograma pactado colaborativamente. Justo hablando de contratos de materiales,
Nos preguntan si podría el contratista optar solo por solicitar el adelanto directo y no el de materiales. La ley no prohíbe que solo se pide el adelanto directo y tampoco prohíbe que solo se pide el adelanto de materiales. Sin embargo, creo que por un tema de eficiencia debería solicitarse el fideicomiso, dado que tiene un costo fijo, debería solicitarse por ambos adelantos, pero la ley no distingue y es perfectamente posible. Bien, Pavel Molina nos pregunta o nos dice, la facturación en adelantos de obra, en la forma general de obra, se presenta para el trámite correspondiente. ¿Cómo sería en el caso de fideicomiso? Si se está refiriendo, Pavel, a la facturación de los adelantos, como ya lo he explicado, una vez firmado el contrato de fideicomiso, al día siguiente el contratista pide formalmente la transferencia de los fondos del 100% de ambos adelantos, es decir, el 100% del adelanto directo y el 100% del adelanto de materiales, adjuntando a su solicitud las dos facturas y con esa solicitud y las facturas, la entidad pública, dado que ya firmó el contrato de fideicomiso, recién transfiere formalmente los fondos a las cuentas bancarias abiertas por el fiduciario para el fideicomiso. Eso es los adelantos, pero luego las facturaciones mensuales de las valorizaciones, sin ningún problema, se van a ir pagando en la cuenta CCI, que en forma independiente el contratista va a seguir recibiendo, porque eso no entra en el fideicomiso. En esa cuenta CCI y en esos pagos de esas facturas y valorizaciones, por supuesto, se le van a descontar las amortizaciones correspondientes por los adelantos que ya se transfirieron. Richard Mena nos pregunta, ¿qué pasaría si se rescinde el contrato y el adelanto de materiales ya se le otorgó al contratista por un 10%, pese a que por estas disposiciones el contratista tiene el adelanto de materiales al 25%? ¿El monto se devuelve? ¿Cuál es el procedimiento? Recordemos que el fideicomiso, estamos pasando, repito, de un sistema en donde antes una entidad pública recibía como garantía un documento llamado fianza, que es un contrato, y que la entidad, cuando resolviera el contrato o por alguna razón el contratista incumple sus obligaciones, la entidad, utilizando esa garantía recibida, la ejecutaba y es el banco o aseguradora quien paga esa garantía y luego esta entidad emisora repite o le cobra al contratista. Ese sistema es un sistema que se ha venido utilizando N años y ahora estamos pasando a otro sistema en donde la entidad pública ya no recibe ese documento llamado fianza o póliza de caución, sino que ahora está confiando en una entidad supervisada por la SBS llamada fiduciario, que es el custodio celoso de los fondos y además está confiando en una empresa especializada en administrar los recursos llamado supervisor del fideicomiso. Entonces, no es que alegremente se les va a ir entregando a los contratistas mes a mes los importes de los desembolsos. Los importes de los desembolsos pactados colaborativamente en los cuadros de desembolso se tienen que revisar mes a mes. ¿Y con qué se tienen que revisar? Con dos situaciones. En primer lugar, la revisión del anticipo que te di el mes anterior me lo tienes que liquidar. Y si no me liquidas, yo no te puedo seguir depositando. Y la segunda situación muy importante es la ejecución de tu obra. Por supuesto que el supervisor va a tener que siempre mantener la revisión sobre el cronograma de ejecución de obra programado versus ejecutado y ser celoso guardián de esa ejecución. En otras palabras, si el contratista ha recibido adelanto y vemos que el mes siguiente no ha ejecutado lo que debería ejecutar según el cronograma de ejecución, por supuesto que no se le va a transferir el dinero como corresponde hasta que regularice esa situación. Bien, el seguimiento del supervisor termina cuando se ha terminado por rendir todo el adelanto, independientemente que no haya llegado al 100% de la obra. Por supuesto, porque los adelantos son solo eso, adelantos. Recordemos que los adelantos corresponden al 30% y que se deberían acabar entre el cuarto o el sexto mes. Y sin embargo, la obra dura 8 meses, 12 meses, 15 meses. Se acaba el fideicomiso,
Se acabó la labor del fiduciario y se acabó la labor del supervisor del fideicomiso. El supervisor de obra es otro personaje que él sí tiene que acompañar hasta el final de la obra. Bien, Jaime Flores nos pregunta, ¿para hacer uso del fideicomiso en una obra tiene que estar estipulado en las bases del procedimiento de selección? El artículo 184 señala que sí, ¿ok? Sin embargo, lo que no dice la ley es dónde tiene que estar. Solo señala que tiene que estar en las bases. Y recordemos que las bases tienen dos secciones, la sección general y la sección específica. Y en la sección general normalmente se repite todo el texto de la ley y generalmente todas las bases tienen el fideicomiso. Y en la sección específica están los detalles más vinculados a las características técnicas de la obra. Hay algunas entidades que están interpretando como que debería estar en la sección específica de las bases. Hay otras entidades públicas que están interpretando que basta con que esté en la sección general de las bases para que se pueda aplicar el fideicomiso. Yo pienso que no hay que distinguir donde la ley no distingue y bastaría que esté en cualquiera de las dos secciones. Sin embargo, si en las bases administrativas se omitió la alternativa del fideicomiso, le queda la posibilidad al contratista en la etapa de observación solicitar la incorporación del fideicomiso en forma alternativa a las fianzas o pólizas de caución. Hemos visto muchos casos de observaciones en procesos en donde ya se están acogiendo la propuesta del contratista. En otros casos, vemos que las entidades, más por desconocimiento que por otra razón, están diciendo que, interpretando que esta es una facultad que tiene la entidad, algunas veces aceptan la observación de incorporar el fideicomiso y otras veces la rechazan. Y es ahí donde todos tenemos que ayudar a promover el fideicomiso, porque esta es una herramienta súper confiable, súper segura y que permite que el dinero exclusivamente vaya a la ejecución de la obra. Sofía Garay nos pregunta, ¿cuál es la diferencia de un fideicomiso con una comisión de confianza? Es otra buena pregunta, son primos hermanos, diría yo. La diferencia está en que el fideicomiso tiene más formalidades, ¿ok? Y además, o sea, las formalidades de la escritura pública, la formalidad de su publicación en el Diario Oficial del Peruano, la formalidad de que puede inscribirse en el registro, en los registros públicos, pero la principal diferencia es que el fideicomiso sí crea un patrimonio autónomo, inembargable, intransferible y que tiene un objeto específico. En cambio, el encargo de confianza es primo hermano del fideicomiso en la medida que los flujos son utilizados exclusivamente con un objeto y que normalmente se hace a través de una cuenta mancomunada bancaria en donde ningún flujo sale sin el visto bueno del banco que otorgó el crédito. Sin embargo, no tiene la calidad de ser un patrimonio autónomo y podría ser, por ejemplo, embargado por derechos laborales, podría ser embargado por obligaciones tributarias o incluso por obligaciones comerciales. Bien, para ir cerrando, vamos con las dos últimas preguntas. Henry Poma nos dice, ¿el fideicomiso le podría restar flexibilidad al contratista para realizar compras de bienes o servicios urgentes que podrían tener un gran impacto en la obra por la demora en el trámite del desembolso para el pago? No, todo lo contrario. Justamente la idea de establecer el día cero cuando se negocia el contrato de fideicomiso y que nosotros insistimos y enfatizamos de que se incorporen los cronogramas de desembolso colaborativamente entre el contratista, la entidad pública y el supervisor para tener un marco de referencia de los desembolsos, de las partidas, conceptos que se van a reconocer en la vida del fideicomiso, que puede ser 4 a 6 meses, con precisión de las partidas, con precisión de los montos y de las fechas. Esto es un marco de referencia. No es estático, no es excluyente. Si existiesen algún pago importante, urgente, sensible, hay la apertura, y la ley lo permite, para que se pueda hacer de esa forma. También en la práctica se hace los desembolsos una vez al mes. Sin embargo, nada impide de que se pueda hacer por alguna razón urgente, generalmente con un costo administrativo bastante menor que cobra el fiduciario y el supervisor, pero de que se puede, se puede. Omar Basalar nos pregunta, en caso que las bases no hayan previsto el fideicomiso,
¿Se podría recurrir a la figura de la modificación convencional para modificar las bases administrativas a fin de incorporarlo en reemplazo de la fianza? Es otra excelente pregunta. Efectivamente, a ver, todavía tenemos un volumen importante de procesos que lamentablemente no incorporaron en las bases, ni en la sección general, ni en la sección específica, la figura del fideicomiso de adelantos. Y entonces, podría interpretarse que dado que no está el requisito establecido en el artículo 184, no podría aplicarse el fideicomiso para los adelantos. Yo pienso que no. Yo pienso que el artículo 34.10 de la ley, que habla sobre modificación al contrato, y en concreto señala de que a solicitud del contratista, por causal no imputable a las partes, previo informe legal de la entidad pública, puede modificarse el contrato. Y yo creo que en este momento tenemos dos causales no imputables a las partes que son tremendamente reales y que no podemos negarlo. Primero, el impacto que ha tenido el COVID y sus extensiones todavía indeterminadas en la economía mundial y en la economía peruana. Y segundo, el impacto que ha tenido toda esta campaña electoral que todavía no acaba con las incertidumbres políticas que todos estamos viviendo con motivo de la segunda vuelta. Entonces, hay una realidad que nadie puede negar, que es, señores, está muy, pero muy complicado sacar fianzas en el canal financiero, bancario y asegurador tradicional. Entonces, esta es una causal no imputable a ninguna de las partes desde nuestro punto de vista. Y por ello creemos que válidamente el contratista pudiera argumentar y solicitar que se modifique la cláusula de su contrato que habla exclusivamente de los adelantos. Vamos a poner un ejemplo, solicitar la modificación a la cláusula novena de los adelantos para que se incluya alternativamente a las fianzas y pólizas de caución la figura del fideicomiso del artículo 184. Esto debería realmente, desde nuestro punto de vista, aceptarse por la entidad pública previo informe legal interno, hacerse la adenda al contrato de obra y luego de ello activar la posibilidad de firmar el fideicomiso y ejecutarlo, y ejecutar y transferir los adelantos a través de esta potente herramienta financiera. Bien, Rafael, para cerrar esta exposición tan interesante, una última pregunta. Si las bases del concurso y el presupuesto del expediente técnico solo considera cartas fianzas para los adelantos de obra, ¿puede el postor ganador solicitar el esquema de fideicomiso? Esta pregunta está atada a la consulta anterior. O sea, yo digo que sí. A mí me parece que es totalmente viable que el contratista, en base al artículo 34.10, pueda solicitar la modificación al contrato sustentado en una causal no imputable a ninguna de las partes, ni al contratista ni a la entidad pública. ¿Cuál es? La dificultad, la imposibilidad financiera que tenemos en este momento de que las empresas puedan acceder, como lo venían haciendo, al crédito en forma natural. En este momento la banca realmente ha endurecido sus condiciones de crédito y está haciendo imposible que se pueda otorgar fianzas. El 50% de las buenas pros que se otorgan se caen por falta de fianzas. Entonces es ahí donde el fideicomiso adquiere real importancia. Bien, agradecemos a nuestro especialista por esta excelente exposición, así como también a todos nuestros participantes por su tiempo y por formar parte de un nuevo webinar. Al finalizar la transmisión les estará llegando una encuesta que nos permitirá a nosotros brindarles cada vez un mejor servicio. Esta sesión, así como todos los webinars pasados, los podrán encontrar en nuestro canal de YouTube Mayo Educación Ejecutiva y como Mayo de Podcast en Spotify. Les recordamos que el 24 de mayo estamos iniciando el seminario especializado Fideicomiso de Adelantos, potenciador de la ejecución de obras públicas. La preventa exclusiva dura hasta el 17 de mayo. Informes en todas nuestras redes sociales. Mayo Educación Ejecutiva les agradece su participación. Buenas noches.